Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a comenzar un poco con una pregunta y es si alguna vez habéis soñado con vivir vuestra historia favorita en vuestra propia piel. Voy a poner un ejemplo al azar, como, bueno, pues meternos en el castillo de Hogwarts, del mundo mágico de Harry Potter, que te llegue esa ansiada carta, que igual con la que muchos hemos soñado desde que tenemos 11 años, y que por fin pues, te conviertas en ese brujo o mago, pero insisto, ¿no?, en el detalle de en tu propia piel. Pues básicamente esto es lo que podemos experimentar con un rol en vivo. Pero bueno, antes me voy a presentar un poco, aunque ya lo hayan hecho. Yo soy Cristina Montes, hice Ingeniería de Diseño Industrial, me especialicé con un máster de eventos, me dediqué también mucho a la música y me resumo como friki, básicamente, con mucho empoderamiento de la palabra. Y lo que más me frustraba en toda mi carrera era cómo poder unir todas estas cuestiones hasta que conocí el rol en vivo, que es un poco lo que hoy abarca mi vida. Y la abarca pues, desde todos los aspectos profesionales, desde el ser profe, el dedicarme a esta investigación en innovación en la educación y en concreto en hacerlo desde el rol en vivo pues, con The Roamers y con uno de los productos que tenemos dentro, que es el especializado en educación como Campamento Valentia. Pero así como disculpas de antemano porque es verdad que estoy muy dentro del mundo profesional, entonces puede ser que esta presentación tenga tintes de marketing de formación profesional y que bueno, luego podamos incidir un poco más porque la realidad es que voy a hablar solo un poquito de la superficie y luego la parte de investigación la podemos hablar luego, pero es que cuando hablo del rol en vivo siempre me enfrento a esta pregunta que ojalá no la estéis haciendo, pero si os la estáis haciendo yo os lo voy a explicar, ¿no? De qué es el rol en vivo exactamente. Porque vemos el rol de mesa mucho en series y en libros, pero este se entiende un poco más complicado. Bueno, pues el rol en vivo es básicamente que un teatro interactivo basado en la improvisación, en el que un equipo de organización, conocido como másteres, crea un evento. Siempre es un evento inmersivo en 360 grados que cuenta una historia la cual está protagonizada pues, por unos jugadores. En un tiempo determinado y en un sitio determinado, estas personas se convertirán en unos personajes. Su ropa, sus acciones, sus decisiones, sus objetivos, su narrativa, todo cambiará durante este espacio-tiempo y serán sus decisiones y acciones completamente libres las que decidan cuál es el curso de la historia. O sea, al final es crear una narrativa conjunta e improvisada, lo cual es complicado. Yo para explicarlo un poco, pues a gente que no esté muy familiarizada, ¿no?, con pues, toda la cultura friki. Hablo de una escape room, pero es teatralizada e interpretada, en la que no está el objetivo de solucionar unos puzzles y salir de esta habitación, sino de vivir una historia. Y por eso para mí está mucho más cerca de experimentar un videojuego en tu propia piel o de realmente vivir una historia de estas con las que soñamos en los libros y crear la tuya propia. Cuando yo empecé a organizar eventos de rol en vivo, sí que quiero daros unas píldoras de qué conlleva hacer esto a nivel creativo, porque bueno, igual peco de prepotente en este sentido, pero yo no he visto ningún desarrollo artístico como este, porque es muy complicado precisamente por toda esa libertad que tienes que dejar. No es crear una historia, es que igual tienes que crear 150 historias, una para cada participante que viene a tu rol, o crear unos cimientos también tan sólidos que estas 150 personas puedan crear su propia narrativa, puedan entrelazarlas entre todos los demás y que tenga sentido a lo mejor durante unas horas, un fin de semana o una semana entera. No es dar todas esas herramientas creativas, es crear un espacio inmersivo en 360 grados en el que se mezclan pues, artesanos, decoradores, arquitectos y también es que cada persona deje de ser ella misma para transformarse en elfa, pirata, guerrero, con todo lo que esto conlleva de vestuario, caracterización, maquillaje y demás. Se cree que el rol en vivo viene del rol de mesa, bebe de este tipo de hobby, pero la realidad es que se remonta a algo mucho más primigenio. De hecho, todos hemos jugado al rol en vivo simplemente con los roles de papás y mamás. Lo que pasa es que tienen
por más grados de intensidad o de caracterización. Y realmente uno de los antecesores del rol en vivo, el principal, es el teatro del arte, el teatro italiano, en el que se basaba en una gran labor escrita, de literatura escrita, en el que se especificaban unos cuantos roles de personajes, el bufón, el villano, la princesa. Estaban muy claras sus conductas y muy claras las relaciones entre sí. Y con eso los actores se subían al escenario y improvisaban, creando historias cada vez diferentes. Creo que este es un gran ejemplo y que también se desarrolla mucho en el rol de mesa, pero más específicamente en el rol en vivo por ese carácter de improvisación, llega un momento en el que tú has hecho todo el trabajo de literatura escrita y todo el resto ya es literatura oral, es lo que se crea en el momento de manera improvisada por todos y claramente bebe de ese 50-50%. No hay que olvidar la palabra que va intrínseca a este tipo de actividad y es que es un juego y que como tal siempre su propósito es que la gente se divierta. Pero entonces es cuando me hice la pregunta de si había rol en vivo más allá del entretenimiento. Y por supuesto siempre tiene que tener este carácter lúdico, pero tiene otros fines. Se ha utilizado con fines de innovación cultural, con fines terapéuticos como la terapia del psicodrama, con fines de team building, ¿no? De que personas de una empresa puedan mejorar sus lazos o sus competencias y por supuesto con fines educativos, que es un poco lo que os voy a contar hoy de manera pormenorizada. ¿Por qué es esencial empezar a aplicar este tipo de técnicas? Bueno, porque vivimos en un sistema educativo moderno que básicamente está creado desde la primera revolución industrial, de la cual hacen ya unos pocos años, que es un sistema muy especializado, cada vez que avanzas más en el sistema educativo te hace dar un pasito más, centrarte un poquito más y competitivo, ¿no? En cuanto a esas notas decimales que te ponen y que al final está poco adaptado a la automatización, a ese gran miedo de que las máquinas nos vayan a quitar el trabajo. Y bueno, pues numerosos estudios lo que representan es que sí, muchos trabajos son destruidos por la automatización, pero hay muchos más trabajos que se van a crear a raíz de ella. Lo que pasa es que tenemos que hacer un sistema educativo hoy que nos adapte a esta situación y que sobre todo adapte a los estudiantes de hoy a lo que vaya a pasar dentro de 10 o 15 años. Estudios como el del Observatorio de Innovación y Empleo hizo pues, un estudio como este en el que especificaba qué demandaban más los estudiantes en concreto de universidad y qué pedían más las empresas, ¿no? Y fuera de lo que podemos pensar que puede agobiar tanto como saber programar o cosas tecnológicas o demás, vemos que las empresas sobre todo lo que piden son básicamente competencias, son habilidades intrínsecamente ligadas a lo que somos y no tanto a lo que sabemos un tema específico. Es decir, a la diferencia entre hard skills, como pueden ser conocer de matemáticas, de programación o saber utilizar Photoshop o hablar inglés, y las soft skills, que son más ligadas a la creatividad, la comunicación, el liderazgo, es decir, algo que no puedes aprender en 4 meses, sino que tienes que ir trabajando y entrenando a lo largo de un tiempo mucho más largo. Y son las habilidades que nos va a preparar para los trabajos del mañana y ya prácticamente del hoy. Son habilidades que ya se están buscando en dinámicas como los Assessment Center, una foto de Assessment Center es la que os pongo aquí, que son procesos de selección en los que a todas aquellas personas que van a optar por ese puesto de trabajo les ponen en situaciones de juego, como rol en vivo, como escape room y demás, para ver si realmente tienen estas competencias. ¿Y por qué se hacen este tipo de dinámicas ya en procesos de selección? Pues básicamente porque cumplen lo que se llama la teoría del flow de Mihaly, imposible me sale pronunciar este apellido. Y básicamente la teoría del flow lo que te dice es que busca el estado de la experiencia óptima, un estado en el que las acciones y los pensamientos suceden sin pausa. Y es en ese estado en el que tú dejarás de pensar lo que hay afuera, tú dejarás de pensar qué estás impostando en esta entrevista de trabajo y realmente saldrán tus verdaderas competencias a flote. ¿Cómo podemos conseguir un estado de experiencia óptima? Pues básicamente con una actividad que cumpla lo que os pongo por aquí. Que tenga una meta alcanzable y factible, que exija una concentración, que tenga unas metas claras y que me den una retroalimentación de si las consigo y si estoy avanzando. Que actúe sin esfuerzo, pero sí con ese reto,
que cree un sentimiento de control, y todo ello me va a hacer que desaparezca la despreocupación por esos disfraces que se imponen en entrevistas, por esos prejuicios que tengo sobre mí e incluso la duración del tiempo, ¿no? El estar inmerso en esta actividad. Por eso funcionan también en la observación de competencias y, por supuesto, funcionan también en el desarrollo de las mismas. Yo, por ejemplo, os voy a traer el ejemplo de que yo no tenía ni idea, bueno, sabía por encima de en qué se basaba pues, el desastre de la central nuclear de Chernóbil, pero no sabía muy bien pues, qué había pasado en el reactor nuclear, no me había interesado nunca, pero ya os digo que me interesó cuando entré en un rol en vivo en el que durante un fin de semana vivíamos una fantasía distópica en la que yo era la jefa de un clan, que había unos cuantos clanes que habían sobrevivido a ese desastre y, por lo tanto, esa era tu historia. Tenías que trabajar con cada conversación del fin de semana, con lo que había pasado, lo que habías vivido y cómo había impactado a nivel nuclear, químicos, etcétera, en vosotros. Y no solo aprendía pues, todos esos datos teóricos, sino como que me convertí pues, en líder de mi clan, tenía que negociar con otros clanes, procurar la supervivencia de los míos, analizar la situación global, es decir, un desarrollo pues, de competencias que me exigían durante este fin de semana. Al final, este desarrollo lo conseguimos hacer saltando nuestros propios miedos o nuestras propias limitaciones, porque en el rol en vivo no somos nosotras, somos el personaje. Y por lo tanto, en ese terreno de juego seguro sí que podemos romper barreras que a priori nos ponemos, pero aquí, pues bueno, si soy un elfo, si soy la líder de este clan de un universo distópico, en realidad puedo ser un poco como yo quiera. Y esto es algo esencial en la educación iba a decir de los niños, pero en realidad de cualquier adulto. Hay muchísimos casos de, por ejemplo, ansiedad social que ha sido trabajada a través del rol en vivo precisamente a esa exposición física, real y siempre desde un entorno seguro. Y bueno, a todo este proceso del aprendizaje a través del juego se llama gamificación. Bueno, es mentira. Se llama aprendizaje a través del juego, pero ya aquí ya os digo, esto es de ejes de marketing y si queréis luego hablamos de la diferencia después. Pero básicamente esta relación de juego y aprendizaje en el rol en vivo se puede aplicar desde 3 ejes. Desde la temática del rol hacia una educación formal, por ejemplo, enseñar qué es el Imperio Romano, convirtiéndonos en gente del Imperio Romano, a la jugabilidad del rol con la educación no formal, ponerte en esas situaciones que exigen de tu creatividad o en otras que exigen de tu atención al detalle y demás, y a la estructura narrativa con la educación en valores, ¿no? Cómo una historia nos habla del viaje del héroe, pues imaginad si ese héroe eres tú que va viajando por esa estructura narrativa y comprende pues, el valor, por muy cursi que suene, muy real, de la amistad o de la colaboración. Esto es una innovación en la educación experiencial que ya está ocurriendo, especialmente en los países nórdicos, con escuelas como la Efterskole, que dedica su eje educativo a enseñar únicamente a través del rol. Hay semanas temáticas en las que nos transformamos y aprendemos, pues ya os digo, no solo filosofía e historia, sino también matemáticas, teniendo que construir una muralla de verdad o hacer esos cálculos reales para enfrentarnos a un problema real. Aquí hay educación por proyectos, hay educación experiencial y todo esto basado en el juego. Por resumir mucho, hablaba antes de lo importante que son las competencias y os traigo aquí las competencias más demandadas por el World Economic Forum, que casualmente son las que se desarrollan de base con un rol en vivo. La primera, comprender emociones, que es algo que no podrán hacer las máquinas. Hay estudios como el del American Journal of Clinical Hypnosis que habla de un estilo empático imaginativo único en los juegos de rol, no solo en vivo de mesa, siempre que se basen en como hay un aumento del índice de reactividad de Davis cuando se basa en una temática fantástica, porque claro, el nivel de empatía, el viaje de empatía que tienes que hacer es mucho más largo y esto se aplica, como veréis, al resto de las 5 competencias, como la de resolver problemas no predecibles. Estamos hablando de un juego en el que la improvisación es constante, nos vamos a enfrentar a retos que ni siquiera nos íbamos a imaginar, pero incluso como organizadores, porque no podemos estar pendientes de todo lo que ocurra. Para resolverlos necesitamos de la creatividad y cuanto más nos acercamos a la fantasía, menos barreras físicas, económicas y demás tenemos en nuestro cerebro.
Por supuesto, la habilidad de colaborar, de complementarnos. El rol en vivo es algo que no se puede jugar con una única persona, pues necesitas de la retroalimentación de aquel que esté jugando contigo. Y por último, el pensamiento crítico, ¿no? El saber que las cosas no solo pueden ser de una manera. Y bueno, yo os hablaba de la Cristina del principio, y es que he desarrollado mucho pensamiento crítico, no solo pues con esta formación natural, sino a través del rol, a través de transformarme en personajes de otros universos, de otros géneros, de otros contextos sociales, de otras preocupaciones familiares, en los que al final todos estos espacios, como el juego, como Huizinga indica en el Homo Ludens, son tan intrínsecos al ser humano y no debemos de perder en ninguna de nuestras facetas. Voy a terminar con una cita de Albus Dumbledore, que dice que en los sueños encontramos un mundo enteramente nuestro, y yo pues lo que propongo es que dejemos de soñar y empecemos a crear estos espacios en los que realmente ser y realmente poder generar todo nuestro potencial. Muchas gracias.